Muy buenas noches, esto es Alicante Hoy. De nuevo volvemos con una nueva temporada. Ya les dijimos que íbamos a tomar aire un mesecito y dejarles a ustedes también que respirasen un poco, pero Información TV no para su actividad, nosotros tampoco, y estamos encantados de volver con el programa una temporada más. Habrá novedades este año, ya se las iremos contando a medida que se vayan produciendo, pero precisamente vamos a empezar el programa de hoy con una de esas novedades, y es que durante cada programa de Alicante Hoy, la primera intervención la dedicaremos siempre a analizar la actualidad política y jurídica. Iremos variando la temática según mande la actualidad y lo haremos siempre con Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados, que ya le tenemos aquí para inaugurar la nueva temporada. Pedro, bienvenido. Pues muchas gracias, buenas noches y en especial muchas gracias a Información TV por esta oportunidad de abrir todos los programas de Alicante Hoy durante esta temporada, durante este curso. Muchas gracias. Nada, gracias a ti, sabes que estamos encantados, que tu opinión cuenta y bueno, pues eres experto en tantas cosas que la verdad es que nos va a venir, tampoco, nos en va a tantas venir muy cosas. bien tenerte por política aquí y derecho más y poco más. Más a menudo. Bueno, hay que decir que acabas de llegar de un viaje que has realizado por Rusia, por Ucrania. Los telespectadores han podido verte en esas conexiones en directo fantásticas que ha habido en los informativos. Desde allí nos has relatado cuál es la realidad en este momento de Rusia, de Ucrania. Has estado prácticamente en la línea de fuego, en la zona de conflicto, realizando alguna de esas intervenciones. Y a mí me gustaría que ahora ya aquí, una vez aquí en España, en Alicante, sanos y salvos y con más calma, nos contaras un poco cómo ha sido la experiencia y qué es lo que te has encontrado allí. Ha sido una experiencia apasionante, muy interesante. Los tres programas que hicimos en Información TV, uno emitido desde Moscú, otro emitido desde Kiev, la capital de Ucrania, y el más interesante de todos, emitido desde Kharkov, que es la capital de la zona prorrusa de Ucrania. Kharkov es una ciudad de 1.700.000 habitantes que es rusa en cuanto que el 80 o 90% de la población habla rusa. No está directamente en guerra, es decir, ahí no se están pegando tiros, todavía, como dicen ellos, todavía no, pero muy cerca, a unos kilómetros, es la zona donde hay batalla abierta, frente abierto entre los rusos y los ucranianos. Claro, es una experiencia muy interesante estar allí. En el hotel donde me alojaba estaba el corresponsal de la CNN y de otras cadenas internacionales, porque es el único aeropuerto en donde se puede volar. El aeropuerto de Lugansk está cerrado, el de Donetsk también está cerrado, con lo cual Kharkov es la única ciudad de la zona prorrusa donde puedes ir y desplazarte normalmente, porque a partir de ahí ya tienes que coger un coche y entrar ya en un territorio donde es muy conflictivo y donde te pueden pegar un disparo fácilmente. Muy interesante el escuchar a la gente, el escuchar sus opiniones. Están muy disgustados con los ucranianos. Estamos en Ucrania, digo, no estamos en Rusia. Están muy disgustados porque lo que más enfadados les tiene es que les han cerrado sus 15 canales de televisión. Es como si en España Rajoy decidiera de repente cerrar todos los canales autonómicos. Claro, son gente que habla en ruso, el ruso es un idioma mucho más importante que el ucraniano, que estaban acostumbrados a escuchar sus noticias, sus telenovelas, sus series, sus programas siempre en ruso, y de repente se encuentran con que los canales están cerrados. Y no solo eso, sino que es que el gobierno ucraniano ha prohibido hasta tener reuniones de negocios en ruso, cosa que es absurda. Hay unas medidas radicalmente antirrusas, partiendo de un desfile al que asistí, que también fue otra experiencia muy interesante, el desfile de la independencia de Ucrania, el pasado 24 de agosto en Kiev, donde como desfile de la independencia lo único que hicieron es exhibir su poderío militar. Tanques, lanzamisiles, ejército. Claro, daba un poco de risa porque estaban todos con las banderas, hay los soldados que van contra los rusos, que van a masacrar a los rusos. A mí me traducían un poco lo que decían porque no hablo ucraniano y mi ruso es totalmente insuficiente. Y claro, da risa porque todos sabemos la maquinaria que tiene Rusia, heredera de la Unión Soviética, con bombas nucleares, con el segundo ejército más poderoso del planeta después del de Estados Unidos. Claro, ayer Putin decía que entraría en Kiev en 2 semanas, y es que lo podría hacer perfectamente si quisiera, pero esa chulería rusa está más justificada, la chulería de los ucranianos no está justificada, la chulería de vamos a acabar con los rusos es absurda, porque si Rusia realmente entra en guerra, conquista Ucrania cuando quiere. Es un tema que se ha resuelto mal porque la Unión Soviética se disolvió muy desordenadamente en el año 1991.
Es como si España, para que los telespectadores lo entiendan, de repente cada comunidad autónoma, cada presidente se erige en presidente de su país. Sabemos de Cataluña, pero es como si en Extremadura, pues yo soy presidente de Extremadura, claro, queda mucho más bonito ser presidente de una comunidad autónoma que se convierta en país independiente, en que ingrese en Naciones Unidas, tienes más posibilidades de corrupción. Caso de Pujol, podría haber hecho mucho más dinero como presidente de un país independiente que como presidente de una autonomía, podría haber robado todavía más. Y claro, esto es un poco lo que pasó en la Unión Soviética. De repente se disuelve y cada autonomía, cada región que nunca había sido un país, como Ucrania, que nunca había sido un país, de repente se hacen independientes y se convierten cada uno en presidente de su propio país. Pedro, vayámonos a una hipotética situación en la que Ucrania entrara en la OTAN y la OTAN bueno, pues respaldara a Ucrania en un posible conflicto contra Rusia. ¿Qué podría ocurrir ahí? Porque si Ucrania entrara en la OTAN y Estados Unidos respaldara a Ucrania en una hipotética guerra contra Rusia, pues el conflicto podría tomar unas dimensiones internacionales de una envergadura enorme, ¿no? Bien, la pregunta está muy bien formulada, pero es que Ucrania, espero que tenga el sentido común la OTAN de no entrar, porque si entran ya sí que lo tienen que proteger. No hay, la segunda parte de la pregunta está implícita en la primera que tú haces. Quiero decir, si Ucrania entra en la OTAN, automáticamente cualquier país de la OTAN que es agredido tiene que ser protegido. Hoy Barack Obama está en Estonia. Ahora mismo venía escuchando en la radio sus declaraciones anti-Putin y anti-Rusia desde Estonia. Que no olvidemos que Estonia estaba en la Unión Soviética hasta 1991, hasta hace no hace mucho tiempo, En Sí. 1991 no ha pasado tanto tiempo. Bien, Ucrania, el caso es diferente. Yo espero que la OTAN tenga la sensatez de no admitir a Ucrania, porque desde luego complicaría mucho las cosas. La solución por mi parte la tengo muy clara, creo que es muy sencilla la solución y falta voluntad política en el gobierno ucraniano, que está actuando de una manera intolerante y radical. ¿Cuál es la solución? Dar una autonomía muy amplia a las zonas prorrusas, igual que en España, con Cataluña y el País Vasco, que tienen unas competencias autonómicas amplias, lo mismo o más. Esa es la solución, que se les permita usar su idioma, evidentemente, claro, ¿por qué no van a poder usar el ruso? Que se les permita tener sus canales de televisión, que se les permita autogobernarse y un gobierno central que controle determinadas actuaciones, como en España. El ejército puede ser un ejército central, eso es completamente normal, pero todo el resto de las competencias se puede delegar, incluida la seguridad social, también que se convierta Ucrania en una república federal, como es Estados Unidos, que es un país completamente federal, como es Alemania y como es España. Pero lo que no puede ser es un gobierno centralizador que oprima a la minoría prorrusa y que además para oprimirla lo que haga sea mandar tanques para machacarlos. Esto no se puede tolerar. Por eso creo que la solución, y Putin es lo que ha dicho, creo que Putin está siendo muchísimo más razonable en esta crisis que el presidente de Ucrania. Putin ha dicho que lo único que pide es una autonomía para las zonas prorrusas, nada más. No quiere más, no piden la independencia, no piden la incorporación a Rusia. Y en definitiva los pueblos también tienen derecho a autogobernarse. Porque en una ciudad de 1.700.000 habitantes que el 80% habla ruso no se puede escuchar la televisión en ruso. Eso es absurdo. Bien, pues hoy lo tenemos que dejar aquí, Pedro, pero como decíamos al principio y le contábamos a nuestros telespectadores, vamos a analizar la actualidad política siempre al principio de Alicante. Hoy lo vamos a hacer contigo y será actualidad política o jurídica según mande esa actualidad, que es lo que nos mueve en Información TV, y además muy interesante porque vamos a analizar actualidad política y jurídica internacional, que parece que estamos un poco más pez en eso, ¿no? Parece que estamos más pendientes de la parte local, de la parte nacional, pero la parte internacional, que es una parte que nos cuesta a veces un poco entender y que estamos un poco más desinformados en ese sentido, vamos a tratar de suplir esa carencia que tenemos pues con lo que tú nos vas a aportar. Pero no nos olvidaremos de Díaz Alperi tampoco, ¿eh? No nos olvidaremos de todo lo que ocurra y sea noticia en esta ciudad, en este país y en este mundo en el que vivimos. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Gracias. Bien, pues aquí lo dejamos hoy con Pedro Beltrán, pero la próxima semana volverá con nosotros para abrir de nuevo Alicante Hoy. Nos vamos a publicidad y volvemos en unos minutos. Hasta ahora.